Segundo curso en defensa de la tauromaquia. Abordaremos temas de relevancia para la defensa de la tauromaquia desde distintos frentes y disciplinas, de la mano de especialistas y personalidades del ambiente taurino. A lo largo de los próximos 3 meses, podrás adquirir conocimientos teóricos y herramientas importantes para la argumentación y debate de temas taurinos. La importancia de conocer y comprender de manera amplia cada una de las temáticas que en este curso se ofrecen es imprescindible para poder seguir preservando la cultura de la tauromaquia. En el módulo A, aprenderás sobre los aspectos jurídicos en las primeras 3 clases, junto a abogados y catedráticos. En el módulo B, la comunicación será el eje central. Redes sociales, evolución de la tauromaquia y la censura serán abordados aquí. El medio ambiente y el bienestar del toro son temas del módulo C, que serán abordados por ganaderos. Por último, el impacto socioeconómico que tiene la tauromaquia y las actividades que de ella derivan son parte del módulo D. Este segundo curso es interdisciplinario y nutrido en temas de relevancia y vigencia para la defensa informada y consciente de la tauromaquia. Estamos listos para comenzar. La defensa jurídica e institucional de la tauromaquia son posibles gracias a tu donativo. Te invitamos a hacerlo en nuestra cuenta de PayPal, Tauromaquia Mexicana. Asimismo, entra a la app Soy Taurino, dedicada a los amantes y promotores de la tauromaquia en el mundo. Buenas noches a todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Antes que nada, feliz año, ya estamos de regreso en estos cursos. Hoy, ya dentro de nuestro módulo B de comunicación, tenemos esta sexta sesión, la vigencia y la evolución de la tauromaquia en México. Hoy tenemos 2 invitados que yo creo que nos van a dejar mucho de los que podemos aprender. Vamos a tocar distintos temas, refiriéndonos a la historia y a la evolución de la tauromaquia en México y su vigencia hoy en día. Tenemos como invitados a Paco Prieto y Ana Cristina Ramírez Barreto. Como siempre, me gusta presentar a nuestros invitados y bueno, un poquito sobre ellos. Bueno, obviamente presentarme, perdón, soy María de los Ángeles Díaz, de Redes Culturales Taurinas. Estoy invitada aquí por Tauromaquia Mexicana para moderar esta sesión. Bueno, hablando un poco de nuestros invitados, vamos a hablar primero de la doctora Ana Cristina Ramírez Barreto, profesora investigadora titular de tiempo completo en la Facultad de Filosofía, licenciada en Filosofía, maestra en Filosofía de la Cultura, doctora en Antropología Social. Sus líneas de investigación y generación del conocimiento se relacionan con la ética, especialmente hacia sujetos que se asumen como no dañados, como mujeres y animales. La justicia, especialmente en su vía más punitivista, y la epistemología. Fundadora del grupo gestor de un comité de ética para la Universidad Michoacana desde 2011. Impulsa los encuentros de bioética desde la universidad, actividad mensual, y la red de bioética en instituciones de educación superior en México. Ha asesorado tesis de licenciatura en filosofía, maestría en filosofía de la cultura y maestría en derecho animal. Ha organizado eventos académicos nacionales e internacionales que posibilitan la discusión y el acercamiento de posiciones diversas. El más notable fue el Congreso Internacional Minding Animals 4, Ciudad de México, del 17 al 24 de enero de 2018, evento que, en el marco del centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, reunió en la UNAM a varias centenas de académicos de todo el mundo. En 2021 salió la segunda edición corregida y aumentada de su libro De humanos y otros animales. Por otro lado, nuestro otro invitado, Francisco Paco Prieto Echazo. Paco Prieto estudió la licenciatura en comunicación y la maestría en filosofía en la Universidad Iberoamericana, donde fungió como director del Departamento de Comunicación durante 8 años. Tiene un repertorio de diversos textos publicado en diversas casas editoriales, como Plaza y Janés y Grijalbo, entre los que se encuentran 10 novelas, 5 obras de teatro y numerosos ensayos. En 2004, el Fondo de Cultura Económica publicó Obra Reunida de Francisco Prieto, 3 novelas del deseo y de la culpa, la cual contiene un estudio preliminar del periodista Vicente Leñero. En el área académica publicó Comunicación y Educación, Cultura y Comunicación y Diagnóstico de la Comunicación Social en México. Su única obra escrita en el género de ensayo no académico se titula Los 100 mejores libros del siglo XX. En cuestión de medios de comunicación, participó como guionista y locutor en el programa radiofónico Huellas de la Historia, transmitido por Radio Red. Además, se realizó una adaptación radiofónica de su cuento Punto de Encuentro, el cual forma parte del volumen Cuentos del Azar de la Necesidad, que muestra la oposición que existe entre casualidad y destino.
Incursionó en la escritura dramática con textos como Shakespeare y yo, La expiación y Salomé, El amor de Dios. Parte de su obra narrativa la conforman 3 novelas del deseo y la culpa, así como El poder de la quimera. Ha recibido diversos premios por sus escritos, entre los que destacan el Premio Nacional de Periodismo Cultural. Fue nominado al Ariel en 1997 por el guión del film de Muerte Natural. Paco Prieto ha colaborado en diversas publicaciones como en la revista Proceso y Dos Puntos y en el diario Reforma. Se ha desempeñado como columnista taurino y en la conducción del programa televisivo Tiene la Palabra, transmitido por Canal 22. Como verán, hoy nuestros 2 invitados tienen muchísimo que aportarnos, un tema fascinante, del que por supuesto ellos son protagonistas. Yo les cedo la palabra y preguntarles un poco, ¿por qué la vigencia y la evolución de la tauromaquia en México? Ana Cristina, por favor. Muchísimas gracias. Pues tengo que agradecer desde luego que a los organizadores de este curso por su atenta invitación y desde luego que a Paco Prieto también el agradecimiento por su atención y por estar aquí. Quisiera enmarcar esto en una cierta continuidad con la plática que muy amablemente también hicieron favor de invitarme y que tuvimos en Querétaro con el maestro Antonio Rivera Rodríguez, un conocedor de la tauromaquia y que radica, por lo menos eso entendí, buena parte del tiempo en Mérida, y quien hizo favor de obsequiarme este volumen, Sí, claro. La fiesta no manifiesta, que habla acerca de la península de Yucatán, los 3 estados, Yucatán, Quintana Roo y Campeche, y las tauromaquias que se realizan allí. Enmarco esto porque en buena medida pues le doy continuidad a esas ideas y ahora creo que con una visión de poder profundizar y poder dialogar más, porque es muy necesario este diálogo que estoy teniendo con ustedes, que pone en la mesa de la discusión pues un asunto que para mí ha sido muy relevante desde hace tiempo. No hablaré yo en términos abstractos de la vigencia. Me parece que hay que tener una mirada regional, una mirada muy sensible a las variaciones regionales. Lo que estamos viendo en este volumen de la fiesta no manifiesta que ocurre en Yucatán, pues es en buena medida específico de Yucatán y no cabe generalizarlo más allá. Y tiene que ver con mi formación en antropología y en una antropología que está involucrada con los problemas éticos con quienes no se asumen como dañados, que el daño no existe. Y esto sucede típicamente, obviamente, en agentes a los que se les ha desprovisto de voz o de interés con respecto a que digan algo de la situación que están viviendo. Típicamente, pues son las mujeres, los esclavos, los inmigrantes, infantes y animales. Entonces, uno de los conceptos que yo he venido desarrollando tras años de estudio de estos eventos, que me refiero en plural a las tauromaquias, no solamente, pero sí en esta ocasión hay que concentrarse en la tauromaquia al estilo andaluz moderno, la tauromaquia de Postín, pero no solamente es esa, la lidia a muerte al estilo andaluz moderno,
sino que hay, y es muy importante que lo consideremos, hay una serie de otros usos de esto que yo les reitero en mis estudios, caí a la cuenta de que lo que estamos viendo en la arena, en las calles, con esta configuración del ganado bravo, es un arma etológica. Un arma etológica. Es decir, un animal cuyo comportamiento está orientado, humanamente orientado, a que combata. Y sabemos que esto no es algo que se dé ni fácil, ni gratuito, ni muchas veces, pues no salen. El artículo de Dominique Fournier en la revista L'Homme, de este que hablaba, este antropólogo francés hace una revisión de archivo y en artículo muestra cómo las comunidades indígenas del siglo XVI en México, si los toros no salían bravos, iban y quemaban el cabildo, porque lo que querían era el sacrificio sangriento. Y bueno, en fin, eso es algo pues que está documentado y es lo fundamental. Entonces, esta arma etológica, la vigencia que tiene el armar un espectáculo, una ceremonia, ritual, etcétera, como se quiera revestir, pero bajo la estructura de que vamos a ver cómo funciona esta arma etológica en la ejecución de esta tauromaquia al estilo andaluz moderno, es algo que pues el taurinismo está tratando de mantener vigente, pero en mis estudios desde los años 80 en Guanajuato, cuando se le dio un segundo uso a al toro de lidia, a esta arma etológica, un segundo uso que fue para este evento que se llama toros matacaballos o toros sacatripas, o toros caballeros, es el primer nombre con el que yo conocí este tipo de tauromaquia. Pues allí lo que ocurre es que esta arma etológica, la emoción que va a producir es porque va a destripar caballos. Nada más aquí me gustaría, antes de dejarla seguir, y le pido una disculpa si la interrumpo, aquí estamos hablando de tauromaquia. Lo que usted está haciendo referencia, ni a mí me gusta, ni creo que aquí es el lugar para considerarlo una tauromaquia. Que se utilizan toros y se hacen caballos. De verdad, sí me gustaría que esto es un curso de tauromaquia. Respetamos muchísimo cuando se habla de los tauromaquia de los pueblos, como por ejemplo, como dice el caso de Yucatán y tantos otros lugares a los que hay que investigar más, que son tradiciones de los pueblos. Pero llegar aquí, porque yo creo que aquí los que estamos, ninguno defendemos el espectáculo que usted dice, al que yo no consideraría tauromaquias. Y por lo menos en este panel no creo que sea el caso, no nos gusta hablar de tauromaquias. Entonces, sí me gustaría que nos centráramos en lo que es la tauromaquia, si usted le quiere llamar de estilo andaluz o como le quiera llamar, pero lo que está haciendo referencia no es lo que estamos aquí ni defendiendo, ni muchísimo menos, ni estamos hablando de ella. Entonces sí, nada más para no seguir hablando de un tema que yo creo que aquí ni conocemos, ni es de lo que estamos hablando, ni de sobre ese se ha basado el curso, ni tenemos por qué defenderlo aquí, algo que yo es más me uno a usted. No es un espectáculo que yo considere ni remotamente tauromaquia, me molesta que se le llame así, personalmente, a lo mejor estoy emitiendo una opinión personal. Entonces sí me gustaría que nos ciñéramos a lo que yo creo que aquí es la tauromaquia, dejando fuera ese espectáculo que, como digo, yo no creo que podamos meter en lo que estamos aquí hablando. Y le pido una disculpa por ser así de sincera, pero sí creo que es importante establecerlo. No sé, Paco Prieto, si tú quieras comentar algo sobre esto.
Sí, Antes de eso, perdón. pues sí, entiendo este impulso de marcar la tauromaquia en el canon estilo andaluz moderno, pero lamentablemente la materialidad es la misma, es el toro de Lidia. Sí, pero estamos hablando, creo que es que de verdad, con tantito que se vea, son dos cosas totalmente distintas. La Y si me tauromaquia incluso permiten, protege al caballo, tenemos el peto, de verdad, no, a mí no puedo de verdad continuar aceptando que eso se llame tauromaquia y menos en un curso de defensa de la tauromaquia porque no lo consideramos así, no lo consideramos parte. En el momento en que yo permito que usted al toro le llame arma, cuando arma es un artefacto que mata gente, o que nos vamos a las tauromaquias que usted le llama, incluimos el matacaballos, nos estamos desviando radicalmente y mezclando, manipulando el lenguaje. Entonces, por eso es que yo digo que vamos a tratarnos con argumentos a favor y en contra. Ojo, yo estoy a favor de que se esgriman todos, pero con argumentos que sean de este curso. Y le digo, y como digo, perdón que me metan así, pero me han invitado a moderar un curso sobre tauromaquia. Si ahorita nos vamos a hablar de los matacaballos y hablar del toro como arma y demás, yo siento que estamos, de verdad, es como cuando hablan de tortura. Tortura es otra cosa. Entonces, sí, el lenguaje, tortura es a un ser humano lastimarlo para obtener una confesión. Esa es la definición de tortura. Yo quisiera, Entonces, por eso, mira, a ver si no me gustaría que, yo ya no quiero ser la que esté aquí hablando, le cedo la palabra a Paco Prieto si tiene algo más que agregar, o usted quiere, por supuesto, el micrófono lo tiene abierto. no, yo quisiera poner sobre la mesa una distinción. En el caso de la mujer, en el caso del esclavo, en el caso, digamos, de cualquier sometido, ¿verdad? Hay una distinción con el toro. El toro no tiene conciencia, el toro no tiene soledad, ¿no? Piensen ustedes, por ejemplo, en la llamada en la Primera Guerra Mundial, la guerra de las trincheras. Aquellos hombres que estaban ahí en la trinchera, en cualquier momento sabían, llegaba un obús y los mataba a todos. Están adelantándose, el hombre tiene el imaginario, el animal no tiene el imaginario. Y esto marca una diferencia fundamental. Aquellos hombres en la trinchera, esperando acaso la muerte, y muy probablemente la muerte, se hacían confesiones por esta necesidad de rescatar el sentido de su propia existencia, de alguna forma el ritual del adiós quizá, y se confesaban cosas que tenían que ver con su intimidad, que quizás no habían dicho, ni aún a sus personas más próximas. Esto no entra a la esfera del animal, ¿no? De ninguna manera. Es decir, el hombre y la mujer tienen conciencia, tienen sentido de la soledad y pueden estar especulando lo que puede venir, lo cual es terrorífico. Esto marca, a juicio mío, una diferencia fundamental. Por otro lado, quiero recordar una reflexión que hace el gran novelista, Premio Nobel de Literatura, François Mauriac, cuando después de la guerra, él había anunciado que va a haber una corrida en Bayona. Él era de Burdeos y pasaba su vida entre París y Burdeos. Y entonces se anima mucho para volver a ver una corrida de toros. Pero ha pasado la guerra, ha tenido cerca la muerte, él colaboró con la resistencia y en más de una ocasión estuvo a punto de ser arrestado, ¿no? Es decir, la afición le gana, quiere ir a Bayona, pero lo que no quiere en ese momento ya es ver sangre. Ha visto demasiada sangre. Esto no le quitaría nunca la afición y el amor a las corridas de toros. Y Mauriac hace esta reflexión que a mí me parece muy profunda. Dice textualmente: en cuanto a este arte que yo he admirado tanto, toda su ciencia reside o se finca en la trampa. Una bestia sola contra 10, engañada e incauta hasta la muerte. Lo extraño es que ella lo percibe, a veces incluso lo adivina. Pero cuidado, esto es la condición humana. Estos somos nosotros los seres humanos. Los seres humanos nacemos, salimos del calor del vientre de mamá, ¿no? Donde estábamos muy confortables, ¿no? Y claro, salimos, sentimos acaso frío, nos dan una buena nalgada, entonces lloramos, ¿verdad? Y entramos a una experiencia que será novedosa, que será distinta,
que será también dolorosa, que también, ¿qué te diré yo? Se llenará de sueños, de fantasías, de proyectos diversos, según vamos viviendo. Pero un buen día también somos conscientes de que nos vamos a morir. Tenemos que hacer un proyecto de nosotros mismos, un proyecto con nuestra propia existencia, ¿no? Yo creo que la corrida de toros nos lleva justamente a esta reflexión sobre la condición humana. Aterrizo en algunas cosas. Yo llevé a mis dos hijos, bueno, tengo tres hijos, mi hija la pequeña tiene parálisis cerebral, bueno, la pequeña que ya tiene más de 40 años, ¿verdad? Pero ella, la Plaza México, lamentablemente no tiene el acceso que sería conveniente para una persona que tiene una discapacidad móvil. Pero mis hijos hombres vinieron conmigo desde muy pequeñitos, porque yo consideraba que el toro es un modo de reflexionar sobre la muerte, de reflexionar sobre la condición humana y también sobre la ética. El torero tiene que agradecer el triunfo, tiene que apechugar con el fracaso. Esto es doloroso, ¿no? Esto es doloroso. Al mismo tiempo siente un afecto por el toro cuando ha cuajado una faena, y es tan común y tan emocionante ver como si al toro le dan la vuelta al ruedo, el torero pide que lo detengan para acariciar al animal antes de que se va. Se ha dado un encuentro con el animal, ¿verdad? Y es un aprendizaje para la vida. El toreo no es un deporte, no se trata de quién gana y quién pierde. Yo puedo ver una tarde en que haya un torero triunfador hacia el que no tengo una inclinación estética. Esto no quita que le dije olé cuando el olé era pertinente, ¿no? Que lo aplaudí porque era pertinente, pero a veces el detalle de uno de sus compañeros en la terna o en la cuarteta me lleva a decir, ese es el toreo que a mí me gusta, porque el toreo es transfiguración. Es decir, decía Belmonte, se torea como se es. Eso se aplica a los artistas, ¿eh? Los escritores valiosos, los que han trascendido, un Dostoyevsky, un Juan Rulfo, un Pío Baroja, desde luego un Cervantes y tantísimos otros, escriben como son. Es decir, yo voy a escribir de tal modo. No, usted no es un escritor. Usted tiene que escribir en lo que hay en la raíz misma de su ser. Los grandes toreros así son. Yo puedo distinguir un Silverio Pérez desde la última fila del tendido general de la Plaza México. Es absolutamente diferenciado, como lo fue también Manuel Rodríguez Manolete, como lo fue Manolo Martínez, como lo han sido las grandes figuras del toreo, como los grandes novelistas, como los grandes directores de cine. Yo no voy a ver, si yo voy a ver, perdón, una película de Ingmar Bergman, yo sé en qué clima voy a estar durante 2 horas y media. Bergman será siempre otro y siempre el mismo. Eso es lo que caracteriza a un gran artista. Si yo amo la música, yo hago unos cuantos compases, digo, ese es Mahler, o ese es Bruckner, o ese es Mozart. Es decir, no hay posibilidad de confusión. Esto liga el toreo a las bellas artes, a las mayores de las artes. Nos habla de transfiguración a partir de lo que uno es, ¿no? Y esto me parece que es algo extraordinario. Quizá por eso, y no quiero seguir hablando porque el tiempo corre y tenemos que oírnos todos, ¿no? Pero vean ustedes, esto es lo que, ¿qué diré yo? Esta irrepetibilidad, ¿verdad? Esta marca que ha dejado cada uno de las figuras del toreo es lo que ha hecho que tantos grandes músicos se han inspirado en el toreo, de música popular como Agustín Lara, ¿no? De música mucho más elaborada como Bizet, por ejemplo, de música popular, vuelvo otra vez, como Gilles Barbecue, que tiene una hermosa canción que se llama La Corrida, escrita por el poeta Louis Amade, la letra, quiero decir, las esculturas taurinas, novelas como las de Monterlón, filósofos como José Ortega y Gasset, que tiene ese gran libro que es La caza y los toros, ¿verdad? Que es un libro extraordinario, ¿no? Que fue además aficionado práctico, que se han ocupado del toro y se han ocupado con mucha profundidad, digamos, la música, la poesía, la escultura, la pintura, el cine. Francesco Rossi, el gran director socialista, activista, militante italiano, que amaba profundamente las corridas de toros y que nos dejó una película extraordinaria que se llama La Hora de la Verdad. En fin,
el toreo no es un deporte, tiene una grandeza, ¿no? Muy particular. Perdón. No, ahora, por supuesto, le doy la palabra, le digo una disculpa si me metí así, pero adelante, por favor. Uh -huh. Yo. Le digo la doctora Ana Cristina, si quiere. Claro. Yo sí, desde luego no. Lo que yo tengo que decirles con toda sinceridad y en el mejor de los planes de diálogo, pues no va a resultar grato en el contexto de la defensa de la tauromaquia por el lado de la maquia, por el lado de lo tauro. Yo esperaría que tuviéramos un punto de encuentro, un punto de coincidencia en el entorno de cómo pensar los espacios taurinos. No me refiero a las plazas en donde se ve la maquia, la lucha, el uso del arma etológica en acción, sino los espacios de crianza y los espacios de desarrollo de los toros como animales que tienen conciencia. Y allí yo remitiría a una novela muy importante de Kazuo Ishiguro que se llama Nunca me abandones. Es una novela que habla de la crianza de unos jóvenes, una crianza muy humanitaria, muy decente. No hay nada de violencia en esa novela, que van a servir como, van a donar sus órganos a seres humanos originales, que son los que viven en el resto de la sociedad. Estos se crían en una especie de internados dispersos en Inglaterra. Y pues es esa idea un poco también de que ellos no merecen la condición de los otros, porque pues no son los originales, no son seres humanos originales, son clones de alguien. Y es una novela que les recomiendo mucho para reflexionar en torno a esta utilización de quienes suponemos que por alguna razón, aunque en mi libro ustedes se pueden encontrar el capítulo con el que cierra, pues es un reconocimiento de las dificultades para dialogar sobre estos temas, tanto con los animalistas como con la gente aficionada a la maquia, de la tauromaquia. Pero pues David Silvetti puede hablar de la espiritualidad del toro con toda la experiencia de alguien que sabe que no está ante un autómata cartesiano, ¿no? Sino que está ante alguien que está desarrollando la mejor comprensión que tiene de su momento también. En fin, yo sí voy a insistir, porque de nuevo, mi función aquí no es tanto darles un discurso de muy cómodo para la defensa de la tauromaquia. Yo en todo caso puedo darles con toda sinceridad una visión muy incómoda de la gran dificultad que hay en que se siga sin contar los daños que la tauromaquia deja, no solamente la de postín, la de elegancia, la de luces, sino las tauromaquias que involucran esto que no se quiere defender, pero que de todas maneras es lo que en el esquema que yo les traigo, el mapa que yo les traigo para mostrar, muestra cómo las defensas con estas declaratorias de patrimonialización que hay en los estados están tendiendo a defender
la fiesta de los toros, porque allí va, en esta idea de la fiesta de los toros, va no solamente la corrida de postín, sino van estas otras tauromaquias que usan al mismo toro de lidia. Pero, Cristina, hay algo que tiene que ver con lo que has venido diciendo, que tenemos que plantearnos también. La pasión de no pocos españoles de las diversas regiones de España por los toros era muy fuerte. Y claro que acompañan los toros a América. Hay que hacerse una pregunta. ¿Por qué en México los toros han persistido? A pesar de Benito Juárez, a pesar de Venustiano Carranza. Hay una ironía en todo esto. Un sobrino nieto de Venustiano Carranza sería Manolo Martínez, pero en fin, esta es la vida que hace sus juegos, ¿verdad? ¿Por qué los toros a nadie le prohibió en Uruguay que los prohibiera? ¿Por qué a nadie le importó en Argentina que los prohibiera? ¿Por qué a nadie le importó en Cuba que los prohibiera? ¿Por qué persisten en México? ¿Por qué en México hay un sentimiento mexicano? Porque mira, escuelas hay dos, la escuela de Ronda y la escuela de Sevilla. Pero eso no quiere decir que no haya un sentimiento que no es en principio andaluz, que es castellano. El Vite era un torero castellano y el andaluz Manolete es un torero de un sentimiento castellano, sobrio, desafiante, de una interioridad profundísima, pero también esa la puede tener un andaluz como Paco Camino, que admiraba el toreo de Ronda, torear, como decía el tan admirado David Silvetti, como un árbol en torno al cual el toro da la vuelta, ¿no? El toro pasa, pues, ¿no? Pasa en torno a la cintura del torero, ¿no? Y Camino tenía esta cosa rondeña y también el sentimiento de la alegría sevillana que tiene un regiomontano como Eloy Cavazos también, ¿no? Es decir, hay ya, como en todas las artes, se ha dado un eclecticismo, un encuentro, pues, que no habla de una pureza única y excluyente, de un modo exclusivo de torear. Esto habla también de la grandeza y de la diversidad que hay en el toreo. El caso es que por qué en México ha persistido. ¿Por qué ha persistido en Colombia, en Perú, en el Ecuador, en Venezuela, pero muy especialmente en México? Silverio Pérez no puede ser más que un torero mexicano. Era muy amigo de Manolete. Esto es muy bonito. Nos habla de la profundidad de la comunicación entre los seres humanos por la diversidad, por la conciencia misma, porque somos seres que tenemos que asumir la libertad y autodeterminarnos. Eran muy amigos. Ahí está un video que en la finca de Silverio en Texcoco, donde están brindando Manolete y él con pulque y cantando además corridos mexicanos, etcétera, que es algo muy, muy bonito. Manolete salía muy a la española y aunque fuese cordobés, Córdoba es muy romana por otro lado, muy castellana, mirando altivo, silvestre, casi pidiendo perdón por vivir, pero cuando se abría en la capa, nos enloquecía a todos, ¿no? Era un sentimiento absoluta y totalmente mexicano, ¿no? No es un Silverio, lo verían en España, pero ¿qué tipo es este, no? Manolete podía caer gordo en un principio, a no pocos aficionados mexicanos. Ese modo sobrio, estoico, finalmente romano, digamos, si nos vamos al imperio, son modos de sensibilización. El toreo es diferencia y a partir de aquí una enorme riqueza. Todos tenemos nuestras inclinaciones. Mira, ¿cómo es en literatura? Yo amo profundamente a James Joyce, por tanto no amo a Marcel Proust. Esto no quiere decir que no le reconozca grandeza a Proust, pero mi inclinación va por otro lado. Le voy más al ritmo que a la melodía. Los tipos proustianos no me son simpáticos, los joycianos sí. La energía, la fuerza de los personajes de James Joyce. Prefiero, por ejemplo, ¿qué te diré yo? A un Stendhal que a un Flaubert, ¿no? Con todas las imperfecciones. Prefiero la música de Bruckner, porque en medio de toda la angustia que muestra su música, toda la complejidad interior, creí en Dios. Y esos finales y esas corales de Bruckner nos hablan finalmente de una fe que salva. Es decir, el toreo da lugar a estas profundas diferenciaciones. Es una muestra de la riqueza del humano. Pero vuelvo a la pregunta, ¿por qué aquí pertenece? Es decir, ¿por qué aquí se asume el toreo
y se crea una tradición tan grande como la tradición taurina española. Esto, bueno, ¿por qué tantas grandes culturas de América fueron a las alturas? Esto no tiene nada que ver con la europea, que buscan los ríos y los llanos. ¿Por qué, sin embargo, es tan misterio de la complejidad humana, ¿no? Las grandes culturas del trópico, de los mayas de Yucatán. Es decir, generalizar es muy delicado, ¿no? Es muy delicado y nos podemos perder muy fácilmente en eso. El toreo tiene una marca y muchas diferencias en los modos de sensibilizar al toro. Pero también había una pregunta que nos hacían y la pregunta tenía que ver con la vigencia. Y ahí me da miedo entrar al tema. ¿Y saben por qué? Porque el toreo tiene que ver con el sentimiento del honor. Cuando un torero es de pronto golpeado por un toro, quizás está dañado por un toro y se levanta y no quiere que lo ayuden y retoma la muleta y la espada y grita, dejadme solo. La soledad. Estoy solo. Y todos los seres humanos, si valemos algo, experimentamos y asumimos la soledad. En el fondo de nosotros mismos sentimos nuestra diferencia, nuestro deseo de poder acariciar y ser acariciados. O sea, es decir, esto es profundamente humano y es algo muy profundo. Yo siento que el toreo en estos tiempos tan blandengues, tan dados a que todo es relativo, ¿verdad? Ese sentimiento del honor parece que ya no le importa a casi nadie. Es decir, la vida es seria y el toreo nos habla de que la vida es seria. Y si no se tiene este sentimiento de la seriedad de la vida, no se enfrenta a la muerte tampoco, ¿no? El toreo nos obliga a enfrentar la muerte. Por eso yo consideraba que mis hijos, desde muy pequeñito, recibían una lección de vida y gracias a Dios ya son adultos y han sido buenos profesionistas. Andrés y Juan siguen yendo a los toros, van ya hoy en día más que yo, ¿no? Lo cual me da muchísimo gusto. Y todos esos que dicen que el toreo lleva a sadismo, pues no es el caso, y lo puedo decir porque eso puede ser objetivo, si los conocieran, no hay nada de eso en mis hijos, ¿no? Es decir, más bien es todo lo contrario. Los ha llevado a un sentido de la disciplina, de asumir la soledad, de asumir que hay formas de gozo múltiples en la existencia, pero que somos seres finitos, que el tiempo va pasando y la muerte, por tanto, se va acercando. Todo esto lo da el toreo, lo hace presente el toreo. Por eso amo la fiesta de los toros, ¿sabes? Bueno, un poco para tocar un tema que usted toca, me gustaría un poco meter aquí al público que nos está oyendo, porque usted habla, doctora, de que los toros tienen conciencia. Y alguien aquí nos dice, hablar que Mario Martínez nos dice, quiere decir que los toros tienen conocimiento de su propia existencia, de sus estados, de sus actos. ¿Cómo considera usted esto posible? Quiero recordar a Ortega y Gasset. Ortega y Gasset tiene una frase genial. Un tigre es siempre el primer tigre. Un hombre no es nunca el primer hombre. Este tigre hace lo que hacía su padre tigre, su abuelo tigre, su tatarabuelo tigre, y sobre nosotros pesa la historia, el proyecto de cada quien y el proyecto social en el que estamos inmersos. Ningún hombre es el primer hombre. Y cada tigre, cada rata, cada gato, cada perro, y yo tengo perro, es decir, me parece que el que trate mal un animal es una mala bestia, en el peor de los sentidos, es un monstruo, no en el sentido de prodigioso, sino algo muy desagradable, ¿no? Es decir, un buen sentimiento te lleva a querer a tu perro, a querer a tu gato, caballo si lo tienes, ¿verdad? En fin, pero lo otro es absolutamente, me parece reprobable, ¿verdad? Pero ellos tienen una conciencia mucho más, una conciencia, una preconciencia, hay que distinguir, que es algo muy, muy limitado, ¿no? Muy, muy limitado. El ser humano tiene la imaginación y la imaginación puede provocar más miedo que la realidad. A ver, y ahora me gustaría mucho oír su postura, doctora, doctora Ramírez, sobre este tema de la conciencia de los animales, ¿no? Un tema que usted ya puso en la mesa y sabemos Sí. varios que tenemos ganas de oír esa respuesta. Sí, así es. Muchas gracias, María Ángeles. Yo efectivamente lo sostengo y lo sostengo con evidencia que están dando los mismos conocedores, ganaderos y taurinos, los toreros, que hablan de cómo miden el terreno en función de esa conciencia que tienen enfrente
de lo que trae esa singularidad, esa unicidad también que está ahí y que es el toro. Las diferentes pruebas de los estados de conciencia y de quién es capaz de qué, tienen muchos asegúnes. Yo les recomiendo mucho el libro de Franz de Waal, de ¿Somos suficientemente inteligentes para medir la inteligencia de los animales? Es realmente un gran etólogo, un gran conocedor, y desde luego que eso es lo que hace finalmente interesantes estos juegos de maquias, estos juegos de combate, juegos de agonísticos, porque hay lucha, los hace interesantes por la incertidumbre que introduce el que el otro es un sujeto, ni más ni menos. Es un sujeto que está por defender su terreno, el terreno que con su madre y las otras vacas aprendió que no era terreno de los humanos y que debe defenderlo. Yo sostengo que esto es lo que le da, a pesar de toda la carga genética, la importancia que tiene la genética para la estructura del toro que embiste, lo que le da mucho de la bravura al toro bravo es la crianza con su madre y con las otras vacas a las cuales no se les ordeña. Esas vacas, ese hato, no es sujeto de explotación como sí lo son el ganado, por ejemplo, de ordeña, en donde pues obviamente la subjetividad de esos animales está habituada a que los manipulen, los muevan de un lado a otro, los sometan con cuerdas, etcétera. Al toro bravo, pues en su crianza se le está cultivando, es una cultura taurina del animal taurino. O sea, es la cultura de ese grupo de vacas bravas y de becerros bravos. Y ahí lo que está aprendiendo es a defender su terreno, es a defender su espacio. Y es eso lo que puede dar eventualmente los toros que aprecian ustedes en las maquias, pero eventualmente pues generar ese ganado que se va a un rastro y que es allí secuestrado, porque para hacer matacaballos con eso tiene. Y no va a morir en la plaza, sino que va a seguir siendo explotado, como fue Furia Roja de la ganadería La Satánica. Es que le digo, ahí otra vez nos vamos a un terreno del que no estamos hablando aquí, pero yo la oigo hablar y le voy a ser honesta, conociendo profundamente al toro bravo, yo la oigo hablar y para mí es salió de una ganadería de toros de postín. Furia Roja salió. Y van y le compran un ganadero, como le digo, esos problemas los deberíamos de tratar como aficionados, como le digo, para mí no es tauromaquias, y irnos ahí a ver si un ganadero vendió, si son toros de los que se van a la plaza, son temas que de verdad a mí no me gustaría tratar aquí, pero lo que sí le digo es que, y leyendo los comentarios de todos los asistentes, cuando usted habla de cómo crece el toro bravo, cómo reacciona, para todos es instinto, ese es el instinto del toro bravo, de la madre, de defender, son instintos no de los animales. Pero no es una máquina de instinto, es producto de años y años de manipulación genética y de una joya genética que es el toro bravo, muy distinto a lo que es un ganado de asbasto. Aquí está la doctora Fernanda Aro, que ella conoce profundamente al toro bravo, ha estudiado mucho cómo es la parte biológica. Vámonos a la biología, lo que usted dice, la ciencia. Si alguien sabe de ciencia, le cedo la palabra, es Fernanda, lo que es la biología del toro bravo, muy distinta a los animales que menciona, ¿no? Adelante, Fer. Buenas noches a todos, doctora, pues me permite, doctor Paco, buenas noches, María Ángeles. Buenas noches. Creo que aquí habría una gama o una serie de matices bastante amplia, ¿no? Pero anclándonos en lo que es la ciencia, la razón y la evidencia,
habría que decir que una cosa es la sintiencia y otra la conciencia, ¿no? Que son estadios diferentes. Y hablar de cultura, pues es hablar directamente de una intervención sobre la naturaleza, que no vemos que tenga ningún hato precisamente de toros bravos. Me parece interesante su postura porque precisamente aquí es donde cabe precisamente evaluar y revisar por qué el toro acomete en campo abierto, ¿no? En las tientas a campo abierto, donde tiene todo ese espacio para alejarse, para irse, o por qué esa pulsión, si habla usted de conciencia, por qué esa pulsión de acometer. Y recordemos que aquí hay 3 especies de animales que cazan y matan sin tener hambre. Los delfines, los seres humanos y los toros bravos. Y en el caso de los toros bravos, pues es asombroso porque son herbívoros. ¿Sería aquí como el instinto, doctora? ¿O a qué le parece a usted que obedecería esta pulsión del toro? Su micrófono, doctora. Sí, ahí yo escucharía las muchas voces de la gente que está en el campo, en ese lado que a mí me gustaría, yo pagaría por ver el lado taurino del campo, no el lado de la maquia de la plaza, sino el lado de la tauro en el campo. Yo creo que en un hato encontraríamos una gran diversidad de comportamientos. O sea, lo que he visto es que los conocedores pueden entender no solamente en un sentido genético y con este refugio de nuestra ignorancia, que es lo que llamamos instinto, sí tienen una configuración, una conformación para determinados movimientos, para determinada mecánica anatómica, pero la subjetividad que desarrollan los animales en terrenos amplios y libres, en donde están con sus compañeros de crianza, con la madre y las otras vacas, debe ser una cosa riquísima de ver, riquísima. Esa es la evolución que yo, como interlocutora incómoda de ustedes, les traigo. Qué bueno. Es que no, la plaza ya no, por favor, ya no. La maquia de la plaza ya tienen videos, ya tienen esos incidentes tremendos de una joven a la que le destroza la cara un cuerno. Ya, el campo. Llévenos al campo a ver a los animales en el campo, libres, sin peligro, sin combate, o con el combate que quiera alguien, un adulto en su juicio, ejerciendo su libertad, que cite y que combata, en fin. Pero a mí esa gama de comportamientos que no los vemos cuando están acorralados, esa gama de comportamientos en libertad, yo pagaría por verla. A mí me encantaría verla. De verdad. Pues ojalá lo vea porque yo creo que se llevaría una sorpresa. Primero de ver cómo se comportan, que no se les puede acercar su comportamiento. Lo que dice Fer es muy importante. ¿Cómo se atacan entre ellos? Entre ellos se matan. De hecho, es uno de los problemas más serios que tienen los ganaderos. A cualquiera que le pregunte se lo va a decir. Los toros entre ellos se matan y es muy difícil criarlos. Y a mí me llama la atención de esta defensa que lo que usted ve en una plaza que no le gusta y no es para todo el mundo y no tiene que ir, es un poco menos del 10% de lo que hay en el campo, para que se dé idea de la proporción. Sin ese 10%, ese 90% no existiría. La extinción de las corridas de toros es la condena de muerte de una especie como el toro bravo. Y eso no hay forma de que se pueda. ¿Por qué? Porque cuando se conoce de cerca la crianza del toro bravo, sabe todo lo que se implica en esa crianza, y eso el toro para ir a la plaza. Y lo que dice Fer es muy importante, ojalá le pasaran más videos de
el toro embistiendo a campo abierto, donde podría irse, donde incluso su madre podría estar por ahí, aunque ya estén detectados para ese entonces, donde podría irse con sus compañeros y el toro se queda a pelear. Es verdad. Embestir, vamos a llamarle. Entonces, sí es, yo creo, como usted dice, nos falta a todos oírnos, nos falta conciliar posturas, oírnos y entendernos, pero sí basado en un conocimiento, lo que escribe aquí, por ejemplo, Paulina Mendoza, me parece, que habla con lo que yo dije en un momento, ¿no? Hay que conocer la biología del toro bravo, su naturaleza, sus hormonas, cómo reacciona. Eso es importante antes de hablar de él, como también nosotros tenemos la obligación de conocerlo para entenderlo, ¿eh? Ojo, aquí todo el mundo. Claro. Hay otra cosa antes de seguir pasando a las intervenciones que también es sumamente interesante, porque la bravura, como se pensaba en un principio, dependía solamente de la conformación del toro o del aislamiento del toro, precisamente de que no veía humanos, pero lo que apunta la doctora es fascinante y es algo que también está apareciendo en los nuevos estudios sobre etología y bravura, el tiempo que pasan con su madre. Y ahora que tenemos comprobado que la bravura es una sumatoria de elementos en los que interviene la nutrición, el sistema neuroendocrino del toro, pero que también es un aprendizaje, lo aprende precisamente de la vaca. Y está comprobado, bueno, por los ganaderos, ¿no? Que dicen que si la vaca es brava, la casta está asegurada. Es mucho más importante la bravura de la vaca que del semental, por el tiempo que pasa precisamente el toro con su madre en sus primeros meses de vida. Además, es el que tiene el destete más largo y prolongado que tienen los demás bovinos. Entonces, efectivamente, es un aprendizaje, ¿no? Y cómo luchan entre ellos, cómo pelean entre ellos y ellas por ganar el territorio. Y además también cómo el toro rompe todos los tabús que al humano sí le van limitando. Entonces, hablando de esta subjetividad de la que dice la doctora, tenemos también en el toro comportamientos fascinantes, ¿no? Como el toro avacado, que se utiliza también para ver a las vacas que están en celo, pero al toro avacado no le atraen las vacas, le atraen los toros. O como las vacas, cuando están con un semental ya muy mayor, ¿verdad? Se tocan entre ellas o se montan unas a otras precisamente para provocar al semental y que luego ocurra la monta, que es algo que no ocurre en otras especies, o por lo menos no se tiene tan documentado como en el caso de los toros. Paco, yo no sé si tú quisieras ahondar un poco en el comportamiento del toro en el campo. No, te estoy oyendo y estoy muy interesado, muy picado con lo que estabas diciendo, ¿eh? Con ganas de seguirte escuchando. No, mira, voy a contar nomás una anécdota, con una anécdota, que pueden comentar los que saben al respecto, ¿no? Estaba yo en la ganadería de Frías, en Valdepeñas. Valdepeñas, en La Mancha, es la ciudad de la que viene mi familia paterna, y vi el encierro, que se iba a lidiar relativamente cerca, aunque ya en Andalucía, Valdepeñas es La Mancha, en Jaén. Y entonces unos toros muy bellos. Me acuerdo que el niño de la capea, cuando yo la vi de la ganadería de Frías, me dijo, jojo, y los toros de Frías, que los lidie, que los cría, ya de la mala papa, pues, que tenía, ¿no? Y entonces vi al encierro que estaba listo con su reserva y toda la cosa, y me dice el mayoral, yo quería entrar y me lo vio en la cara, y me dijo, pase, pase, hoy no han reñido. Es decir, bien reñido, puede ver. Y ahí está la foto que le estuve viendo por una reunión que va a haber en la Ibero el día 28 de enero y que me pidieron unas fotos. Y estoy ahí detrás del encierro, pero estoy ahí en el campo, ¿no? Y ellos detrás de mí. Pero claro, me tenían fijo, pero no pasó nada, ¿no? No habían reñido, ¿no? Y por supuesto que a mí no se me ocurrió retarlos, ¿no? Porque entonces otra cosa hubiera pasado. Es decir, todos los comportamientos pues tienen sus particularidades y sus complejidades, ¿verdad? Pero claro, el toro bravo no existiría si no hubiera corridas de toros. En Polonia había muchos, del Uro aquel que nos cuenta Ortega, que a su vez lo toma de estudiosos de la vida animal. El toro en Polonia era donde más toros había en Europa. No hay ni uno. No hay ni un toro bravo, ¿no? Que se hubieran acabado, ¿no? Hace ya mucho tiempo. Los mantiene. Y además hay que recordar que cuando quiso la Unión Europea, ¿no?, prohibir los toros en Francia, en España y aún en Portugal,
porque frente los matan también, aunque sea oculto. Es que ahí los que no sufren son los ojos de los espectadores. Esto porque al toro se le mata. Al toro se le mata finalmente, ¿verdad? Bueno, el caso es que las comunidades hebreas y musulmanas de Europa protestaron, no los prohíban, porque es una carne que parte de un ritual, ¿no? que los podía alimentar. Y entonces fue la intervención de comunidades hebreas y musulmanas las que hacen que se calle la boca la comunidad europea y siga habiendo toros en España, en Francia. Y los pobres catalanes, que hay muchos aficionados, yo recuerdo haber visto en Barcelona un cartel de un torero castellano de origen extremeño, que era Antonio Bienvenida, aunque nació en Venezuela, en fin, algo muy contemporáneo, ¿no? Antonio Bienvenida, y 3 catalanes, Joaquín Bernadó, Mario Cabré, que se despedía, y José María Clavel. Una tarde redonda, con 3 catalanes. Y mis amigos catalanes, profesores de la Autónoma de Barcelona, etcétera, los pobres, como me escribió Miquel de Moragas, ahora tengo que ir a Francia a ver toros, ¿no? Es decir, porque un grupo prohíbe esto sin el mayor respeto y consideración a los amantes de la fiesta, ¿no? Como si los catalanes no hubieran sido aficionados y no hubieran tenido muchísimas figuras del toreo importantes. Pero, en fin, así pasa, ¿no? Claro. Bueno, me llama mucho la atención los comentarios porque obviamente esto es un curso donde lo que queremos es oír a quienes están del otro Sí. lado, ¿no? Y pues obviamente vamos a decir que esto es un curso sobre tauromaquia, aquí hay muchos lo que son aficionados, y habla Saúl Rivera, hace varios comentarios, ¿no? Que ya hicimos aquí, el toro cuando se crece al castigo, otro animal se queda desfavorido y el toro bravo regresa, y es de verdad un espectáculo maravilloso verlo cuando regresa. Paulina Mendoza, que ha hecho varios comentarios sobre la importancia de conocer la biología del toro bravo, distinguirlo de los bovinos, definitivamente no son iguales, hay muchas diferencias biológicas con los bovinos, ¿no? Un comercial en redes culturales taurinas, tienen varios videos sobre el toro bravo. Y Paulina Mendoza, que también dice, la tauromaquia es todo un ritual donde convergen tradiciones y cultura que convergen para inspirar las bellas artes. Y Daniela Pastrana también dice algo que aquí yo creo que coincidimos todos, ¿no? Es importante escuchar los argumentos y cuestionamientos éticos porque son parte de las grandes discusiones que hay ahora, ¿no? Entonces, por eso yo digo, me encanta oír sus argumentos también, doctora Ramírez, si quiere tomar la palabra o contestarle a alguno de los panelistas. Y pues casi, o sea, no alcanzo a ver muy bien los comentarios, pero tengo todavía que escandalizarles un poco más. Yo estudié filosofía, esa es mi formación, y decimos cosas tan tremendas como las que dijeron hace 3000 años en Grecia, los que pensaban que el universo, el cosmos estaba hecho de agua o de lo indeterminado o de átomos que nadie podía ver, en fin. Una de las cosas escandalosas que les tendría yo que decir es que el concepto de cultura no es exclusivo de la humanidad. Cuando reflexionamos acerca de qué es cultura, estamos básicamente pensando en una forma de transmisión de conocimiento que no tiene que ver con la genética. Esta teoría de los memes, que un famoso antitaurino, filósofo antitaurino, Jesús Mosterín, desarrolló de manera ejemplar en el libro Filosofía de la Cultura. La teoría de los memes de lo que habla es de la transmisión de la información de manera social. Cuando Jesús Mosterín lo publicó en 1993, está en Alianza su libro, él tenía una limitación que yo luego le pude preguntar por qué tenía esta limitación a que la cultura, sin ser algo exclusivamente humano, sino que también transmitiéndose en animales, él la visualizaba en una línea de la misma especie.
sea, se limitaba a la información socialmente transmitida en la misma especie, típicamente la humana, pero, sorpresa, no, hay muchos más animales que tienen aprendizaje cultural y que tienen culturas y que desarrollan culturas. Algunos están más estudiados que otros, pero en fin, los hay. Y bueno, este es el punto en donde yo creo que no se ha visto como con esa curiosidad. Y yo creo que ustedes tienen el gran privilegio de poderlo ver, los ganaderos, las ganaderas, en las ganaderías, y no se ha visto. Eso no se ha visto. Esa enculturación, esa formación de los individuos, toros y vacas, no se ha visto. Y yo creo que eso merece mucho más, y es mucho más meritorio demostrar que ya sé que están fascinados con estas imágenes, esta estética, las estatuas vivientes, etcétera, etcétera, pero ya tenemos, y no creo yo que se pueda forzar al gusto de la población para que le llegue a gustar esa estética ahora que tiene un abanico sumamente más amplio de posibilidades. Pero lo que ocurre en las dehesas, yo creo que ahí hay una línea de evolución taurina muy meritoria, muy interesante y sumamente digna para realizar estas exploraciones, en donde eso que llaman instinto y que parece ser que es una especie de conocimiento automatizado, pero que les insisto, basándome en Bergson, basándome en filósofos vitalistas mucho más recientes que Bergson, ya de nuestro siglo, toda ese océano que no conocemos del conocimiento, porque solo conocemos una gota de ese océano, toda esa espiritualidad podría muy bien reflejarse en esas ganaderías si se pusieran hacia allá los reflectores y las formas de respeto hacia los toros. Bueno, y la otra cosa que dije que los iba a escandalizar, que yo creo que con eso ya terminaría yo, es que yo no veo, o sea, la extinción, no me voy a referir a la extinción de los animales no humanos extintos, no me voy a referir al tiranosaurio rex extinto, me voy a referir a la extinción de la humanidad como gran argumento para un montón de cosas, sobre todo ecológicas, que hay que apoyar. Pero a mí me parece que el argumento de evitemos la extinción no se sostiene. Incluso no se sostiene tratando de evitar la extinción de la humanidad. ¿Por qué habríamos de evitar la extinción de la humanidad? ¿Por qué habríamos de cargarnos con esa tarea? En primer lugar, yo no veo posibilidades, excepto con una gran devastación nuclear y algunas otras armas biológicas para esa supuesta extinción de la humanidad. Pero la humanidad ha pasado por cuellos de botella de unos cuantos cientos de humanos sobreviviendo hace 2 o 3 millones de años. Nuestra variación genética, aunque ustedes digan, es muy diferente un güero holandés que un pigmeo africano. Nuestra variación genética es absolutamente aburrida. Una banda de chimpancés en África tiene mucha más variabilidad genética que toda la humanidad. Somos lo mismo, somos ridículamente lo mismo. Y eso fue, esta homogeneidad genética
se debe a ese cuello de botella por el que pasó esto que llamamos especie humana. Si se extingue, ni por qué la lloremos, ni por qué la lloremos. O sea, no hay allí nada que lamentar en esa extinción. Y lo lamento mucho, tampoco en la del toro, tampoco. Pero con usted, Por muy Cristina, grande, Paco, no, me parece muy bien, doctora, es su punto de vista y yo digo que todo lo que deba extinguirse debe extinguirse por sí mismo y no porque a alguien no le guste o no lo entienda, que creo que es el caso, o no lo comprenda o no lo quiera estudiar. Pero adelante, Paco. no digo que con la doctora Ana Cristina da gusto hablar, porque abre la conversación. En tanto que Bosterín, nunca le vi personalmente, pero sí oí una entrevista que le hizo Sergio Sarmiento y de pronto se volvió un activista. Me estaba ofendiendo a mí que venía en el coche manejando y me acuerdo que dijo, y lo que hicimos en Barcelona, tenéis que hacerlo vosotros en México y acabar. Y yo tenía ganas de pegarle, porque también tengo un instinto, ¿verdad? Y dije, este hijo de, ¿no? Se está burlando de cosas que para mí tienen un sentido y una belleza. Me molestó mucho, ¿por qué ese odio? Usted lo odia, yo no veo el odio en usted, sino una apertura a la conversación. Esto es muy importante. Claro. Pero el tal Monsterín ya me tenía hasta, bueno, acabarlos todos en Cataluña y ahora quiere usted meterse en México y acabarlos aquí también. ¿Con qué derecho, hombre? Me tenía muy fastidiado, ¿verdad? Cuesta choco, yo que manejo con mucho cuidado, ¿verdad? Pero bueno, en fin, hay que distinguir esto también. Ese odio me resulta muy molesto. Claro. Ay, Mire, una vez estuvieron a punto de dejarme sordo. Cuando regresó José Tomás, fui con unos amigos a la corrida con uno de mis hijos y venían unos manifestantes con unos altavoces y de pronto una persona se acerca a mí, me pone el altavoz en la oreja, me asesino. Y caray, a mí nunca nadie me había llamado asesino. Si estuviera el perro de la casa conmigo, lo hubiera mordido, ¿verdad? Pero bueno, a lo que voy es que me resulta muy molesto esa actitud. Pero eso ya de la manipulación del lenguaje. Pero adelante, Fer, que no te hemos oído. No, está bien. Me interesaría después tener el contacto de la doctora. Para nada creo que nos escandalice, doctora, al contrario. O sea, yo estoy casada con un antitaurino, tengo 27 años de ser su pareja y no hay ni siquiera punto de quiebre. O sea, él tiene sus ideas como las mías y mis hijos viven la tolerancia 24/7. Y los dos les enseñamos a nuestros hijos que los gustos culposos pues son la vergüenza de ser tú mismo, ¿no? O sea, si a mí me gustan los toros, ¿por qué me voy a callar? ¿O por qué voy a negarlo? Y si a él no le gustan, pues ¿por qué lo va a callar o por qué lo va a negar? O sea, el chiste es que cabemos todos. A lo largo de la historia ha habido intentos por prohibir o abolir la tauromaquia en distintas épocas, a veces más radicales unos, a veces menos, ¿no? Y hemos visto que so pena de cárcel, de pagar salarios o de pagar multas a quienes gocen, participen o permitan o concedan su participación en una corrida de toros, ha venido ocurriendo. Yo quiero preguntarle, o sea, de verdad me interesa mucho conocer su punto de vista, ¿por qué algo que es una actividad legal de asistencia voluntaria que está normada y regulada puede molestar a alguien al punto de querer abolirlo o querer prohibirlo, si bien no goza ni participa de él, como decía don Paco? A mí eso me interesa saber, ¿por qué la intención de prohibir algo de lo que yo ni fu ni fa? No sé si... es una pregunta complejísima, Fernanda, buenísima. Muy compleja y yo creo que ahí todavía tendríamos que discutir mucho más. Yo siempre he estado preocupada porque como también veo en antropología estas vías prohibicionistas que llegan a ser tan, lógicas. Hay una lógica en la idea de prohibir. La idea de prohibir es la idea de esto es inaceptable, no se puede más.
Así es, porque prohibir es fácil, Ujú. muy fácil. Mucho más fácil que permitir. Prohibir es más fácil. Y también hay que dialogar, ¿sí? Y lo que yo veo como más problemático es pues lo que estamos viendo en Yucatán. Puedes prohibir y puedes tener muchas razones para decir esto es inaceptable. Niños destripados por toros es inaceptable. Caballos destripados por toros es inaceptable y lo prohíbes. Pero si no desmantelas la cultura que lo está sosteniendo, se vuelve algo clandestino. Y clandestino se vuelve todavía más letal. Exacto. Más letal, mucho más difícil de controlar y a colegas de charrería en Yucatán dicen, pues me dijeron que era una charreada, pero resultó ser un matacaballos, un sacatripas y me amenazaron de muerte, que si yo hablaba me iban, o sea, Pues imagínense si nosotros como taurinos y viendo el respeto que ha habido entre nosotros, vamos a aceptar eso o lo vamos a así es. defender. O sea, sencillamente, como le digo, yo me uno ahí en su causa, cosas así no puedo tolerar ni apoyar, y no quiere decir que porque defienda la tauromaquia las voy a defender, ¿no? O sea, Así es. Pero habrá que entender que para mucha parte de la población, la vía de la prohibición es la vía lógica, es la vía a la mano, es la vía fácil, aunque parezca muy difícil. Yo sé que mis colegas del lado animalista están viendo muy difícil. En Francia, por ejemplo, que se iba a discutir esa prohibición hace que 3 semanas, la suspendieron porque el presidente francés dijo, a ver, no se metan. Entonces, desde cierto lado puede verse como algo muy difícil, pero es incluso, lamentablemente, es una vía fácil. Y es una vía que a mí no comulgo con esa vía porque es una vía que suspende un diálogo que tendría, un diálogo y una construcción de alternativas en donde sí nos encontremos y podamos decir, esto no es algo que debamos seguir alentando, pero todo esto bajo una base o sobre una base de respeto y de tolerancia pues sí, de camaradería por el breve tiempo que nos toca estar vivas en este planeta y con este problema, con este asunto en las manos. Claro. Comulgo con usted, le digo, estoy casada con un antitaurino, tengo 2 hijos con un antitaurino, que puede ser un antitaurino y tenemos 20,000 cosas en común. Para nosotros lo importante ha sido que ese ni siquiera es un tema de discusión. A ti te gusta, a mí no me gusta, claro. No hay más. O sea, tenemos otras cosas que nos unen y otras 20 que nos separan. Claro. De eso. Y para mis hijos, una es antitaurina o no taurina y el otro es taurino, el más chico. Para ellos ni siquiera es tema y nosotros vemos con muy buenos ojos lo que usted dice, doctora, que puedan estar juntos y que para ellos ni siquiera sea tema el pensamiento distinto de alguien, ¿no? Que no sea eso como un impedimento para la convivencia pacífica y respetuosa. Le preguntaba yo esto de la historia porque precisamente se ha repetido, o sea, ha habido intentos por prohibir la tauromaquia. Sin embargo, a la inversa, nunca ha habido intentos por imponerla a nadie, o sea, no existe al día de hoy ningún registro histórico. Muy bien. Que se trate de castigar con pena de salarios, con pena de cárcel o con penas físicas, como en otro momento también ocurrió, a quien no participe, no goce o no guste o no consienta de la tauromaquia. Entonces, como usted dice, estamos en una posición privilegiada porque es la mejor que tenemos. En este momento cabemos todas las posturas, ¿no? Y así como dijo usted en algún momento, hace unos minutos, que no habría por qué llorar la extinción de la humanidad,
bueno, tampoco habría, dijo usted misma, por qué llorar la extinción del toro. Yo creo que si algo vale la pena llorar es la extinción del respeto o del respeto a las ideas ajenas, diferentes o no afines, De ¿no? acuerdo. Finalmente, la convivencia se enriquece con esto. Me interesaría muchísimo luego, le digo, retomar con usted el concepto de cultura. Yo también estudié filosofía, es uno de mis temas favoritos. La escuché hablar del comportamiento del toro en las ganaderías. Claro que es fascinante. Hay una dimensión táurica y hay una dimensión taurina. Está toda la gama del culto al toro, que por cierto es mi fascinación. Sí es mi tema de investigación y de análisis. Pero algo que le puedo compartir de etología, que no sé si lo conozcan todos porque no siempre hay la oportunidad de ir a una ganadería, cómo se duermen las vacas con sus crías, que es una cosa preciosa. Al centro son los más jóvenes, los becerros, y luego van como por orden de edad, y al final, separadas del círculo, más alejadas, son las vacas viejas. ¿Sabe por qué? Para que si viene un depredador, le toque a una vaca vieja y no a una de las crías jóvenes. Eso es bellísimo, es precioso. Y como la expresión, tenemos en nuestro léxico y en nuestra jerga cotidiana un montón de expresiones que hacen alusión a la cultura taurina, como esto de, ¿qué le pasó? ¿Quién sabe, no? ¿Por qué se enojó? Porque voló una mosca o le picó una mosca. ¿Quién sabe qué mosca le picó? Pues viene de esos, de los días muy calurosos en que a los toros literal les molesta una mosca, la mordida de una mosca, y se le van encima a otro toro, y en el momento en que ese toro está vulnerable, el resto de la manada lo mata. ¿Por qué? ¿Qué les hizo ese toro? Nada. ¿Y por qué lo vieron débil? ¿Por qué van y lo atacan de ese modo, estando él tan vulnerable, en vez de mostrar solidaridad para con el caído, por ejemplo? Hay temas del toro que son fascinantes, y de la dimensión táurica ni hablar. Bueno, y del culto al toro ya podemos platicar, doctora. Pero también, Fer, aquí echando un comercial a todo lo que tú has investigado, y como la oye hablar, doctora, la verdad es un lujo ir a hablar a Fernanda, y muchos coincidirán conmigo. Pero hay algo que a mí me fascina de un tema que a través de ella conocí, y yo creo que con toda esta discusión se reafirma. Ella habla de los antitaurinos en el siglo XVII, siglo XVIII, y los antitaurinos, que han existido siempre, no es nuevo. Los antitaurinos nos han obligado a sacar lo mejor de nosotros como taurinos, a reglamentarnos cuando hubo que reglamentarnos, a investigar y a encontrar argumentos sólidos para defendernos. Y ahorita me habla usted de un animalismo que quiere prohibir la tauromaquia, y nos ha obligado a estudiar más al toro bravo, al que veneramos, ojo. Nos ha obligado a conocerlo profundamente, cosa que agradecemos, entre ellos yo. Nos ha obligado a encontrar argumentos. Yo creo que los antitaurinos de verdad sacan a veces lo mejor de nosotros en muchas ocasiones en cuanto a investigación, en cuanto a argumentos. Y aquí quiero decir, por ejemplo, que muchos de los que los están oyendo, comentan, y creo que son de verdad un chorro de comentarios, en el sentido de que nos encantaría que usted visitara una ganadería brava. Nos encantaría que la invitaran si algún ganadero, y seguramente Tauromaquia Mexicana, Guillermo, que nos está viendo, le puede organizar una visita. Porque hablar del toro bravo, para hablar de él, yo creo, por el respeto que nos merece a todos, a usted y a mí y a todos los que estamos aquí, hay que conocerlo, hay que entenderlo, hay que conocerlo en su hábitat. De verdad, oyéndola hablar, me encantaría que visitara una ganadería brava, que hablara con un ganadero, que conociera todo eso que ahorita Fernanda nos explica, que los viera, se diera cuenta de cómo es la vida del toro bravo en el campo, cómo es el toro bravo en el campo en general. Y yo creo que le cambiaría, quizás no su visión, no tiene por qué gustarle los toros, ojo. No, pero yo creo que sí le cambiaría varios de los argumentos que aquí he oído de usted sobre el toro bravo y su forma de reaccionar y su comportamiento. Nos encantaría que lo hiciera, y además invitarla después a oír sus conclusiones. Pues estamos comprometidas en eso. Ya le había pedido a Guillermo la posibilidad de visitar alguna, porque especialmente me interesa saber esta diferencia del género, sexo del ganado.
solo se lidian en las de postín toros machos, pero tengo entendido que las vacas hembras son bravas. Sí, sí. Claro. Muy Y son el origen de todo, son la materia prima de todo. Es que hay Y que me interesa a conocerlas. mí cómo se hace esa selección de De decir una forma maravillosa. a la plaza va el macho, pero no la hembra, aunque sea muy brava. Eso es algo que me interesa verla, en fin. Alguna otra cosa que también tengo que decir al respecto es sobre esta idea que les expresé. La verdad es que todos vamos a morir, Sí, todas vamos a morir. Seamos de la especie que seamos, humanos y bóvidos también. Todos estamos en esa certeza de nuestra finitud. sí. ¿Cómo vivamos? ¿Cómo mueran esos toros? Les repito que para mí no es argumento ni la conservación de la humanidad como tal, ¿no? Pues es una especie más que puede extinguirse como se extinguieron los dinosaurios, los tiranosaurios, y ni quien la vaya a llorar, ni quién, realmente. Y los toros, pues tampoco, pero estos toros que ya están aquí, estos toros y estas vacas que ya están aquí, sus becerros, así como estos humanos que están aquí, todos son valiosos, todos son individuos valiosos. Y ustedes están en una posición muy importante para ayudarnos a ver eso valioso, insisto, sin ninguna traba en las ganaderías, con trabas, con evidencias de tragedias, con evidencias de dolor, con evidencias de sufrimiento en la plaza. En la plaza de toros, ahí y en las plazas de las grandes ciudades, ustedes van a tener una batalla inmensa porque cada vez hay menos gente dispuesta a defender eso como algo valioso. Hay que reconocerlo, hay que reconocer esa limitación, y yo diría que tratar de llevar la mirada a donde está esa vitalidad, esa riqueza que no ha sido suficientemente apreciada, que sigue siendo desconocida. Y Claro, todos estaríamos de acuerdo unánimemente, los que aquí estamos y en la calle y en todas partes, de que las condiciones en los mataderos de la carne que muchos comemos, ¿verdad?, fueran amigables, hasta donde se puede, porque la muerte ahí está, ¿verdad? Decía Gracián en el inicio de su novela El Criticón, hay vida, no debías comenzar, pero ya que comenzaste, no debías acabar. Es decir, finalmente, esto de morirse es algo que nos lleva a Camus y al absurdo y a todo esto, pero ni modo, así es, ¿no? Yo creo que hay cosas a las que podemos renunciar. Por ejemplo, al pâté foie gras. Es muy terrible lo que le hacen a los gansos, ¿no? En Francia, específicamente, para comer el mejor foie gras. Pero podemos comer uno no tan bueno, al menos los que nos gustan, ¿no? El foie gras. Y tantas otras cosas. Es decir, que hubiese esta cosa de humanidad, ¿no?, con respecto a los animales me parece importante, pero el toro pelea. Y cuando uno pelea, uno está en el combate y está toda la adrenalina, ¿verdad? Y mira, el mismo torero, cuando es cornado, cuando ya lo meten a la camilla y al hospital, ¿verdad? Mientras está peleando, y por eso se levanta con todo y un puntazo, ¿verdad? Que le ha penetrado pues en la carne, ¿no? Es decir, el combate es el combate. Y la vida, después de todo, nos guste o no, es un campo de batalla. ¿Cuánto tenemos que luchar para construirnos a nosotros mismos, eh? A veces hay que luchar contra lo que hicieron de nosotros, y muy duro, ¿no? Yo no le deseo un padre como el mío a nadie, y sin embargo ya al final tuve compasión por él, pero no se lo deseo a nadie, ¿no? Pero me formó a mí también. Tuve ese padre, yo lo que no quería era ser alguien como él,
pero hoy en día no puedo renegar de él, porque si no, no sería quien soy. La vida es muy compleja. Ahora que está de moda, aunque se ha vuelto de moda, Marco Aurelio y estos estoicos de Roma, es muy interesante volver a ellos. Yo tengo una gran atracción por Pascal, por los estoicos, por los escépticos como Chorán el rumano, y siempre es muy bueno leerlos. Yo creo que Chorán es el Kempis de nuestro tiempo, ¿no? Tanto fanatismo, tanta barbaridad que se sigue cometiendo en el mundo. Tanto que el toreo eleva el alma finalmente. Es transfiguración, es conversión en belleza, ¿no? Esto para mí es único, el silencio, igual que la poesía. Cuando el poeta termina el poema, empieza a gozar el silencio, el poema metido dentro de su propia alma. Y entonces lo que quiere es silencio, silencio, silencio. Si ve una gran película de un gran maestro del cine, no quiero que nadie me pregunte qué dijo el director. Cállate la boca, déjame gozar este momento, la mirada de la actriz cuando dijo tal cosa, el silencio que se fue generando, déjame gozar el silencio, las imágenes que me tocaron tan hondamente. El torero lleva también al silencio, una gran faena, después de los olés, después de la exultación, viene el recuerdo en soledad. Esto no lo provoca una pelea de boxeo, por ejemplo, ni un partido de fútbol. No. Bueno, pues ya, ahora sí que nos acerca. Yo creo que todas las preguntas, todos los comentarios han ido en ese sentido, ¿no? Nos gustaría que visitara una ganadería brava y después oír sus comentarios, porque ¿verdad? Mucho se basa en esto. También, a lo mejor aquí, también varios comentarios fueron en este sentido. Usted habló de extinción y que nadie le va a llorar. Si alguien quiere al toro bravo, somos los aficionados. Si alguien lo respetamos, y toda esta defensa es para defender un animal al que admiramos, respetamos, queremos y protegemos. Y por eso es esta defensa de la tauromaquia como la hacemos. Y que qué bueno que tenemos, que los tenemos. Otra cosa que me llama la atención, dice que ya casi no va gente. Una entrada de 4,000, 5,000, 10,000, 8,000, 7,000, a veces plazas llenas. Sigue siendo que hay mucho interés. Y he de decir que también tanta prohibición y tanto decir tú no puedes porque yo digo que no, ha levantado la curiosidad entre los jóvenes. Y a mí me encanta ver las plazas de toros llenas de jóvenes, tanto en México, España, Francia. Si estuvo involucrada en la defensa en Francia, que hizo de la tauromaquia, la batuta la llevaron mucho los jóvenes de sus pueblos donde es su identidad cultural. Y fue impresionante como entre ellos pusieron el dinero para defender su cultura, las raíces de sus pueblos, de sus regiones. Entonces, es importante también conocer por qué se le defiende, por qué queremos al toro bravo. Y mucho de lo que decimos lo va a entender cuando lo conozca en el campo. Tenemos esta defensa férrea del toro bravo, ¿no? Y decir que, porque dice que hay los antitaurinos. Adentro hay, como dice Fer, una asistencia voluntaria de miles de almas pagando. Afuera hay 5 que nos gritan asesinos, cuando esa palabra se está usando un lenguaje equivocado para calificarnos como algo que no somos. Entonces, sí es importante hacer esa. Entonces, es interesantísimo debatir y con respeto, todos cabemos, todos podemos hablar y a lo mejor nos desviamos un poco del tema y pido perdón a la audiencia. Íbamos a hablar de evolución, pero acabamos de hablando de otra cosa y a lo mejor como moderadora, bueno, me encantó el tema, me encantó oírla, me encantó oír sus argumentos. Como dice Fer, ya la emplazaremos para hablar. Nosotros tenemos un programa que es Redes Culturales Taurinas, sí me estoy echando un comercial, que invitamos a verlos. Y hablamos mucho de eso, de la manipulación del lenguaje, cuando se habla de sufrimiento. El sufrimiento es propio del ser humano. Cuando se habla son cosas que nos gusta hablar, cuando se habla de tortura, cuando se habla de asesinos, cuando se habla de tantas cosas, porque manipular el lenguaje también es una forma de manipular la visión de la gente, ¿no? Entonces, nos gusta, como bien dice Fer, que como digo, a la que siempre le aprendo, hay que hablar desde la ciencia, la razón y la evidencia. Así es. Y así siempre podemos entendernos. Pero de verdad, muchas gracias. Gracias a todos los que participaron, la paciencia para oír todos estos argumentos. Y dejo a Fer para que cierre, yo creo que algo que a todos, un debate del que todos aprendimos, ¿no? Adelante, Fer. Bueno, agradecer enormemente su presencia. Bueno, doctora, no sé si quisiera agregar algo antes de cerrar. Pues nada más agradecerles muchísimo. Ha sido para mí un gran placer estar con ustedes. Para mí, si algo tiene sentido es estas pláticas.
las pláticas en donde podemos con seguridad, sin ofensas, decir lo que pensamos y cómo lo estamos viendo. Y bueno, pues sí, efectivamente seguiremos en el diálogo mientras tengamos resuello. Encantadas, encantadas. Paco, ¿te gustaría decir algo antes de cerrar? No, estuve encantadísima. A mí me encantan estos diálogos. Es un modo, ¿verdad?, de que amplía uno su horizonte vital. Así que muchas gracias y las felicito como conductoras porque lo han hecho muy bien, ¿eh? Felicidades, de veras. No, pues muchas gracias a los dos por habernos acompañado. Claro que sí. A mí no me gusta tanto usar la palabra debate porque siento que a veces hay un condicionamiento, ¿no? En un debate tiene que haber por fuerza un ganador y tiene que haber un perdedor. En cambio, en un diálogo puede haber verdaderamente un intercambio. Creo que quizás podríamos, retomando lo que decía la doctora, ¿no? Que prohibir es fácil e incluso es una salida cómoda, ¿no? Lo complejo es regular, lo más difícil es llegar a acuerdos. Quizá necesitaríamos lograr una ponderación, ¿no? A los antitaurinos y a muchos animalistas les duelen los últimos 20 minutos de la vida del toro, donde todavía tiene la posibilidad de conservarla, si es lo suficientemente bravo. Y a los taurinos nos importan esos últimos 20 minutos sumados a los 5 años de crianza del toro bravo y al bien que hace al campo, a la no erosión del suelo, a la recuperación de especies en peligro de extinción, al ecosistema saludable, donde se multiplican diferentes especies que no pueden crecer en otros sitios, también a la riqueza botánica que hay en una ganadería. Pero creo que sobre todo habría también que atender a una cuestión muy importante. Muchos de los cuestionamientos o de los ataques antitaurinos y animalistas a veces provienen de un planteamiento completamente subjetivo. Por eso para mí es tan importante apelar a la ciencia, la razón y la evidencia, ¿no? Algo tan sencillo como el uso correcto del lenguaje. Tenemos un umbral del dolor y los depredadores tenemos un umbral del dolor bajísimo comparado con las presas, ¿no? Que la naturaleza en su inmensa sabiduría y equilibrio, balance, dota a los herbívoros de un altísimo umbral del dolor porque finalmente van a ser comidos o van a ser alimento de otra especie. Y los depredadores tenemos garra, fuerza, inteligencia, pero un umbral del dolor muy bajo. Para medir el sufrimiento humano no hay ningún instrumento científico. No se puede medir ni verificar el sufrimiento humano. Tenemos solamente un umbral clínico para medir el dolor que se puede medir a través de un perfil hormonal, de ciertas sustancias que producen los humanos, y aún así es relativo. Hay que cuidar mucho cuando hablamos de dolor y sufrimiento en los animales. Hay que cuidar muchísimo porque no son sinónimos. No se puede usar dolor como sinónimo de sufrimiento. Me encantó que haya estado con nosotros. De verdad, me encantaría retomar el diálogo de las culturas en los animales. O sea, me parece fascinante. Y sobre los juegos también, porque hay mucho que podríamos compartir, doctora. De verdad la voy a buscar en mi próximo viaje a Morelia y no para hablar necesariamente de temas taurinos, sino para intercambiar o por el gusto de compartir. Muchas gracias a todos por habernos acompañado hoy. Gracias. En 15 días nos vemos también. En 15 días tenemos la próxima charla. Y por favor, de un lado y de otro, taurinos y no taurinos, apeguémonos a la ciencia, la razón y la evidencia, porque desde la subjetividad de alguien a la subjetividad mía, puede ser que no haya entendimiento. Pero si utilizamos la ciencia, la razón y la evidencia, tenemos un puente de comunicación. Entonces, ni tu sentir, ni mi sentir. Algo razonable entre ambos. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias, buenas noches a los dos, a todos los que nos oyeron y muchísimas gracias. Gracias. Listo, se acabó. Muy bien.